Bienvenidos a otro episodio más de Sin Plan B. Hoy en Sin Plan B nos acompaña Ulises Cabral, empresario y líder que habla de trabajo, disciplina y responsabilidad personal sin maquillaje. Ulises es CEO de la empresa Manpower Group Paraguay, una compañía que impacta directamente en miles de empleos y organizaciones, y desde ahí vive en primera línea lo que significa liderar personas, tomar decisiones y sostener resultados. Bienvenido, Ulises. Muchas gracias, Dani. Es un placer para mí compartir contigo este episodio y bueno, contarte un poco de mi vida y así poder sumar al contenido de alto valor que tiene Sin Plan B. Muchísimas gracias por aceptar también la invitación. La verdad que Junior, gracias a Junior también estamos teniendo este espacio tan nutritivo. Estoy seguro que hace bastante nutritivo todo esto. Ulises, comentame un poco acerca de vos. Sos paraguayo, ya nacido acá. Paraguayo, de una familia tradicional aquí en Paraguay, de clase media. Arranqué mi vida laboral con muchas ganas. Mi vida, obviamente recuerdo mucho mis inicios con mi familia, con mi mamá, por sobre todas las cosas que me marcó, que me inspiró, ¿verdad? Con mucha fuerza y con muchas ganas, ¿verdad? Y con muchas ganas de terminar el colegio por sobre todas las cosas para empezar a trabajar. Siempre fui curioso, con una ambición grande, potente, con una visión amplia, y yo buscaba encontrar un poco ese espacio que me permitiera terminar la responsabilidad del colegio para encontrar un mundo laboral que me permita dar el paso que yo quería. Ok. Entonces, bueno, terminando el colegio un poco y buscando oportunidades, en Paraguay se lanzaba en aquella época por los 90 el inicio de McDonald's, que era un poco la gran novedad en Paraguay y en la región, porque bueno, obviamente uno viajando afuera se da cuenta que todo ese mundo existía, pero en Paraguay no llegaba. Era nuevo. Era nuevo, ¿verdad? Era nuevo, eran los inicios, ¿verdad? En el local de Aviadores del Chaco, al lado del Shopping del Sol. Claro. Y me tocó dar inicio un poco a ese proceso de McDonald's en Paraguay, en donde aprendí mucho. Arranqué haciendo hamburguesas, papas fritas. Bueno, pasé por todo ese proceso. Y luego, abriéndose las demás sucursales en Paraguay, me tocó también gerenciar y liderar una de las sucursales que estuvo ahí en el Shopping Mariscal López en su momento. ¿Y en qué año empezaste a trabajar? O sea, terminaste el colegio y empezaste ya a trabajar directamente en McDonald's. Sí, bueno, empecé a buscar trabajo, Ok. tuve algunas alternativas, no era tan fácil como ahora buscar trabajo, uno seguía buscando alternativas, un poco la pirámide de edad estaba invertida, había mucha más gente mayor trabajando, hoy es como que está equilibrada, tenés gente mayor, gente joven al mismo tiempo, entonces era muy difícil ser joven y empezar a trabajar. Ok. Y bueno, empezar a trabajar sin experiencia, mucho peor aún. Entonces fui buscando oportunidades hasta que caí en McDonald's, me gustó, un ambiente de trabajo fantástico, aprender de trabajo en equipo por sobre todas las cosas y por sobre todo la sistematización que tiene una empresa de calibre mundial. Todo medido, los KPIs, los indicadores, cómo trabajar con la gente, cómo llevar a un punto de equilibrio la operación para que sea exitosa. Todo eso lo pude vivir desde adentro y hoy es parte un poco de mi proceso de gestión hasta hoy día en mi día a día en Manpower Group. O sea, todo lo aprendido en esa primera etapa hoy sigue siendo parte del cimiento profesional que yo sigo utilizando. Realmente fue muy, muy nutritivo y creo que fue una experiencia de vida que marcó una época en Paraguay. Mencionaste trabajar en equipo. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente trabajar en equipo? Bueno, o sea, McDonald's hoy tiene como una estructura que sigue de sus inicios en donde el equipo es fundamental. O sea, está todo coordinado y como todo está dividido en procesos, cada persona hace una parte del todo. Entonces nos sirve que uno haga solo una parte y haga muy bien sin que el otro lo pueda hacer y complementar. Entonces era muy importante sincronizar, era muy importante hacer la secuencia lógica, poder mirar que había un proceso entero que cada persona hacía en una parte. Y por otro lado, también a partir de eso, cómo conciliar que cada uno haga su parte de la manera correcta y que el buen clima pueda primar para que eso pueda ser sinérgico, porque si finalmente el mal clima o el mal ambiente se generaba porque no había buena comunicación, no había un ambiente pesado, o sea, el trabajo no salía. Y los indicadores eran súper duros y súper exigentes en tiempos, en volúmenes y teníamos que producir. ¿Pero empezaste como haciendo hamburguesa o en caja? Arranqué, o sea, McDonald's sistematiza sus procesos, tiene un proceso bastante lindo e interesante en donde vos al ingresar en 3 días ya estás trabajando. Ok. Entonces yo arranqué en caja, me gustó caja porque a mí me gusta la evolución,
¿Te gusta la plata? Y me gusta la plata en primer lugar. Y por otro lado, la interacción con la gente. Sí. Entonces me tocó eso, arrancar en caja, y a partir de ahí fui aprendiendo por partes, primero a hacer papas fritas, después a hacer hamburguesas, y después terminé siendo... hay una posición súper linda, el nombre no tiene mucha relación, Ok. pero se llamaba productor. Productor. El productor, ¿qué hacía? El productor pronosticaba o hacía el forecast de lo que se tenía que cocinar en cada horario para poder vender. Entonces era súper interesante porque ya era una posición estratégica, ya dejaba de hacer la papa frita, de cobrar en la caja para decirle a toda la cocina cuánto había que cocinar. Y en McDonald's, si los productos no se comen en cierto tiempo, se tiran. Ah, ok. Para mantener la calidad, Ya. se desechan. Ujú. Entonces, en ese sentido, era un riesgo pedir que se bajen más hamburguesas de la que se iban a vender, porque si se tiraban, era un costo en contra de la sucursal. Claro. A partir de eso me gustaba mucho a mí pronosticar, ya sabía qué días tenía que al mediodía vender tantas hamburguesas de tal gusto y un montón de cosas más. Así que era muy estratégico ese proceso. ¿Hace cuántos años fue eso? En el año 98, entre el 97 y 98. Ok. Así que 97, fue una etapa 98. súper linda de mi vida. Arranqué con un proceso en el cual aprendí mucho trabajo en equipo, de sistematización y de procedimientos que realmente ayudan a hacer que las cosas funcionen. Escalaste rápido. Escalé rápido. Tuve la posibilidad de hacer un fast track. Me vieron potencial en mí y me dijeron que podía hacer un camino para ser gerente de local, y hice un curso acelerado para llegar ahí. ¿En cuánto tiempo lograste eso? En 6 meses. En 6 meses, rapidísimo. Sí. Sí, aparte de eso era como muy raro para una persona joven en aquel momento. Claro, normalmente lideran ya gente ya Gente un poco mayor, gente de mediana edad. un poco más experiencia. Entonces, en un inicio ya tuviste ya esas características de liderar equipo. Y de una manera intrínseca, a veces uno no se da cuenta de eso. Y de hecho, en toda mi carrera hoy yo veo patrones que se fueron repitiendo. Y me tocó, y ya adelantando un poquitito, ¿verdad? Me tocó ver que cada persona que trabajó de cerca conmigo se quedó en una posición mejor después de que yo haya salido. Entonces me doy cuenta que son cosas que yo ya iba haciendo y que hoy me estoy dando cuenta que es un patrón que está definido en mi modelo de gestionar y de liderar, que es impulsar a la persona de mi equipo a que puedan crecer y tener posiciones de mayor relevancia. ¿Y durante ese proceso estuviste estudiando algo o directamente le metías el laburo? No, mira, estaba enfocado en el tema del trabajo y estaba estudiando, ¿verdad?, educación física, pero me daba cuenta que no era algo que realmente me iba a dar el ingreso que yo quería. Ok. ¿Siempre fuiste deportista también? No sé. Me gustó el deporte, o sea, y en parte la planificación por sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, más el lado de la mentoría y el coaching que el lado del deporte, ¿verdad? Y ella siempre, en aquella época, con muchas limitaciones para Paraguay, centros de alto rendimiento y cómo un coach puede impactar en la vida de un deportista, hacer que el deportista pueda ser mejor. Claro. Hoy hay de todo ya en Paraguay, pero en aquella época era muy limitado y era de poco acceso por sobre todas las cosas. ¿Cuántos años te quedaste trabajando En en la McDonald's empresa? fueron alrededor del año y medio. Año y medio. Año y medio. Fue un- Fue un flash, fue Sí, poco, pero realmente intenso. Ok. O sea, intenso porque evidentemente en McDonald's hay mucha rotación. O sea, McDonald's es una de las empresas que tiene mejor ambiente de trabajo, pero bueno, el salario está acotado a gente que quiere trabajar por hora y tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, bueno, después llegó el momento de querer ganar más. Ujú. ¿Qué decisión tomaste? ¿Verdad? Y ahí estuvimos analizando con un amigo que me decía, bueno, tenemos que ganar más porque queremos hacer más cosas. ¿Verdad? Y era la época de la juventud en donde uno quería ir a las fiestas, farrear como se dice, y un montón de cosas más, ¿verdad? Y bueno, tener sus propias cosas. Y bueno, el salario en McDonald's no alcanzaba. Entonces decidimos ver en dónde podíamos ganar mucha plata. ¿Qué ideas surgieron ahí con Mi el amigo me dijo que socio? podemos hacer muchas cosas. En aquella época ser bancario era una de las profesiones más renombradas. Ujú. Pero bueno, yo no me iba por ahí. O sea, no era lo mío, una Claro. oficina y un montón de cosas más. Yo quería mayor impacto y libertad por sobre todas las cosas. Entonces mi amigo me dijo, lo único que nos queda es salir a vender. ¿Qué? Le dije yo. Sí, si queremos ganar plata hay que salir a vender. Tenemos que irnos a ventas. Ok. ¿Y a venta de qué? No sé, busquemos. O sea, nosotros sabíamos que en el mundo comercial, en el mundo de la venta, se ganaba plata. Hasta ahora. Hasta ahora. O sea, Hasta yo ahora. creo que hoy es la profesión mejor pagada del mundo Claro. para el vendedor profesional, por sobre todas las cosas, Claro. ¿verdad? Ahora, no sabíamos mucho en aquella época. Paraguay era muy incipiente, no tenía muchas empresas.
Y los vendedores profesionales eran personas mayores, muy formadas y con muchos años de trabajo ya en cada uno de sus rubros. Entonces teníamos que arrancar muy de abajo y viendo en qué nicho nos metíamos. ¿Y qué opciones tuvieron en ese momento? Buscamos mucho. Se buscaba el trabajo de una manera diferente, no en redes sociales como ahora, sino en el periódico. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces buscábamos las famosas páginas impares de los días domingos. Página 3, página 5, página 7, porque en las páginas impares del diario estaban las mejores oportunidades. Ah, mira. ¿Verdad? Y después había un espacio en las páginas amarillas donde estaban las oportunidades medias, por decirlo de alguna manera. Siempre las de los vendedores estaban en las páginas amarillas. Okay. ¿Verdad? Porque eran como, para mí siempre digo, o sea, es una de las profesiones más subestimadas, pero la que tiene, de las que tiene mayor impacto. Entonces, bueno, buscamos, vimos algunas opciones y me tocó analizar entre una empresa de seguro médico o una empresa de telefonía celular. Tenía esas dos opciones. Tuve esas dos opciones sobre la mesa. Ajá. Me acerqué a la empresa de telefonía celular y me dieron una muy buena oferta. Un salario fijo en dólares, muy buenas comisiones. Y lo primero que le pregunté yo al gerente comercial era cuántos clientes tienen. Y en aquella época tenían 330.000 clientes en el año 98. Uh-huh. ¿Se puede saber qué compañía es? Sí, Telecel, hoy Tigo. Ok, O sea, ok, en Tigo en ese momento. Claro, en el 2000. En el 98, noviembre del 98, ingreso a Telecel y hice una carrera de 17 años en Telecel, que después se transformó a ser Tigo. O sea, yo tengo de Tigo, Telecel y Tigo 17 años de carrera. Bastante. Aquí y afuera. ¿Y qué tal tu experiencia? Entonces, entraste a Telecel. Entré a Telecel con una visión muy limitada en ese momento. Yo dije que ya habían 330.000 teléfonos vendidos y que poca gente más iba a comprar. Claro, porque cuando eso supongo que el valor del teléfono era altísimo, era caro y se pagaban las llamadas entrantes y salientes y se pagaba una garantía por tener la línea y un montón de cosas más. O sea, la barrera de acceso era altísima. Yo decía, va a costar vender. Y a partir de eso pensé que bueno, iba a ser mi primer inicio, mi primera experiencia, pero no me vi con mucha fuerza para durar mucho. Hasta que entré. Ok. ¿Aceptaste? Y entro, ingreso. Tuve la suerte de tener muy buenos jefes. Y tuve un muy buen gerente comercial que realmente nos acompañó desde el inicio a las dos personas que ingresamos. No entraban muchas personas en aquella época, eran equipos pequeños, pero de alto nivel de profesionalismo y de ventas. Alto rendimiento. Alto rendimiento. Entonces, nada, hicimos un proceso en el cual yo fui aprendiendo y me di cuenta que la gente que trabajaba ganaba mucha plata. Ok. Y al ganar mucha plata, evidentemente habían cosas que hacían al inicio que dejaban de hacer después. Y así fui yo aprendiendo un poco por los espacios que mis compañeros que eran mayores dejaban, ¿verdad? Me acuerdo muy bien que teníamos la famosa guardia. Ok. La guardia es el espacio que le dan a los comerciales para recibir las llamadas de los clientes que llaman a la oficina. Claro, porque antes no era por redes sociales ni nada de eso. Y a eso, claro. La gente llamaba a la oficina y decía, quiero hablar con un vendedor o con un comercial. Claro. Y te derivaban la llamada a la guardia y atendía el que estaba asignado a esa guardia. Y te podían caer 4, 5, 6 clientes por guardia, lo cual era bastante bueno. ¿Y se puede saber cuánto más o menos era el ingreso de un buen vendedor en ese entonces en Tigo? En aquella época, en Telecel todavía habían compañeros que ganaban $5.000 o $6.000 más o menos mensual. Sí, para la época era relevante. Y hasta ahora. Hasta ahora relevante y para aquella época era de mucho impacto. Entonces, nada, tocó un poco ver cómo esa gente que ya tenía su propia cartera de clientes y que tenía que atender otras cosas, descuidaban la guardia. Ok, pero eso porque estaban cómodos o porque... Había de todo, había gente que probablemente podía estar cómoda, había gente que a lo mejor no tenía la logística bien medida y llegaba un poco tarde, había gente que tenía que atender a sus propios clientes. Y algunos de ellos te decían, ¿quién me puede cubrir la guardia? Yo siempre estaba presto para eso. Entonces, bueno, siempre aprovechaba los espacios y bueno, la guardia arrancaba a las 8 de la mañana y yo a las 8 menos 5 estaba sentado ahí, si no había nadie atendía el teléfono cuando sonaba. Hasta que venía el responsable y bueno, yo le dejaba el espacio y seguía. Así fui aprendiendo de ellos. Y también me tocó después empezar a mirar qué hacían los vendedores exitosos en ese momento para poder ganar mucha plata y vender mucho. O sea, fuiste observando un patrón. Un patrón.
Y como todo equipo de ventas, tenés la gente que hace muy bien las cosas, la gente que hace de una manera media y la gente que es excelente. Claro. Y en mi filosofía de vida hay que aprender de los mejores siempre. Si tenés la posibilidad de aprender de alguien, aprender del mejor. Porque podemos aprender las malas cosas también. Claro. Entonces, finalmente, yo creo que el camino correcto, si uno quiere crecer y tiene ambición, es aprender de los mejores. Como siempre digo, si querés aprender de tenis en Paraguay, ¿de quién? De Víctor Pech. De golf, de Carlos Franco. Y bueno, y en el mundo de la venta, de los mejores en aquella época. Entonces, nada, un par de compañeros que eran los que más vendían, hacían sus procesos y yo les ayudaba. ¿Y tus compañeros eran ya gente mayor, más grande? Gente mayor, yo tenía 23 años en aquella época. Era muy joven y la media de mis compañeros 35. Ok, ya. O sea, había una diferencia de edad muy grande. Claro. Entonces yo era el novato, el joven en edad y en experiencia. ¿Y qué fuiste observando y qué aprendiste de los excelentes vendedores? En primer lugar, que había un tema logístico resuelto, que yo creo que es un tema importante en la venta. O sea, ellos tenían resuelto su esquema de movilidad, su esquema de comunicación, su esquema de manejo e interacción con sus clientes y tenían resuelto sus temas familiares. Entonces, todo lo que tenía que ver con la vida familiar no impactaba en su dinámica diaria. En primer lugar eso. En segundo lugar, tenían sus autos, no les faltaba combustible, no les faltaba saldo para comunicarse con los clientes, tenían resuelto todo lo que tenían que tener para poder vender. Presencia impecable, muy buena comunicación y por sobre todas las cosas, mucha responsabilidad y disciplina. Hacían las cosas sistemáticamente siempre. ¿Verdad? Muchas ganas de aprender también. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, o sea, me sumé a ese grupo de una manera colaborativa y con muchas ganas de aprender. Y lo que yo hacía era llenar los formularios de la gente. O sea, hacían la tarea administrativa que ellos podían dejar en mí. ¿Verdad? Y me iba y les acompañaba y escuchaba cómo vendían. ¿Vos les acompañabas? Les acompañaba a los clientes. ¿Pero te pagaban algo o simplemente...? No, cuando no tenía que hacer, le decía a mi compañero, me acuerdo uno, yo René, me voy contigo, dale, vamos. Me iba llevándole teléfono, cargando los teléfonos, acomodando en el auto, hablando con él, preguntándole, y bueno, eso me ayudó mucho. Preguntándole y escuchar la experiencia de cómo vende, cómo le ¿A quién le vendés? ¿Cómo vendés? ¿Le preguntabas mucho? Sí, ¿cómo estás haciendo para lograr esto? La parte técnica, porque los teléfonos se programaban a mano, era importante aprender. Había gente que no aprendía a manejar la tecnología y ya hasta ahora creo que la combinación de un vendedor profesional sí o sí está ligada al manejo de la tecnología. Un vendedor no puede ser profesional si no conoce tecnología. Y para mí fue muy fácil manejarme con el mundo tecnológico desde sus inicios, entonces ese era un plus. Porque en algún momento después los clientes preguntan por eso. Y cuando vos sabés responder, vos sos una opción para ellos. Claro. Entonces, bueno, aprendí de ellos. Fuiste escalando. Fui escalando, fui vendiendo bien. ¿Qué tal te fue tu primer año? Los primeros meses fueron súper buenos dentro de todo. O sea, para mí era ganar, de lo poco que ganaba, ganar algo medio en aquella época, pero no era el nivel más alto de ventas todavía para mí, porque eran mis inicios, ya era un salto importante en lo económico. Y en lo que aprendí fue muy bueno, ¿verdad? Llegó después un momento clave. Me acuerdo que yo entré en noviembre del 98. Y en la primera semana de diciembre, antes de cada cupé, se hace la fiesta de fin de año. Y en aquella época las fiestas de fin de año eran pomposas. Eran mesas con cristalería fina, eran cenas, ¿verdad? Y era como mucho protocolo, se estilaba en aquella época y la gente se preparaba con la mejor ropa. O sea, era un evento súper grande e importante, donde iban, en muchos casos, los colaboradores incluso con sus esposas o con sus parejas. Ok. Entonces era una fiesta grande. Y en aquella época Telecel ya tenía un buen volumen de empleados y multiplicaba eso por 2 porque se iban las parejas. Claro. Había más o menos 1.500 personas en las cenas de fin de año. Y nada, se hace el protocolo, el gerente general, que era un capo en aquella época, a Ricardo Maestey, me acuerdo de él, con su palabra de bienvenida, de mucha inspiración, agradeciendo el año. Y en algún momento dice, en este momento vamos a premiar al campeón nacional de ventas. Y digo, wow, ¿qué es esto?
Campeón nacional de venta. Me sonó el título, ¿verdad? Y yo digo, wow, ¿qué es esto? O sea, no entendía muy bien, empiezo a ver y le nombran a mi compañero, a uno de los que yo les ayudaba y de los que yo aprendía, le nombran campeón nacional de ventas. Año 98. Y yo digo, wow, ¿cuál es el premio? Era 2 pasajes a Río de Janeiro, un all inclusive, ¿verdad? Con $1.500 de viático, más una cámara fotográfica, más una filmadora, o sea, impresionante el premio, ¿verdad? Pero no me llamó la atención solamente el premio, el título. El campeón nacional de venta, grandísimo. Y yo dije, ese premio tiene que ser mío el próximo año. No entendía cómo se daba. Esto fue un sábado. El lunes a las 8 de la mañana estaba en la oficina de mi jefe golpeándole la puerta. ¿Eso fue qué día fue? Fue un sábado la fiesta. ¿Y te fuiste el domingo? No, yo me fui el lunes. Ah, ok. El lunes al día siguiente laboral. No, Okay. tanto así no, ¿verdad? Okay. Pero bueno, al día siguiente laboral, ¿verdad? Me voy el lunes y le toco la puerta a mi jefe y le digo, quiero que me expliques cómo se gana ese premio. Me dice, te voy a explicar, pero es difícil. Sé que es difícil, pero quiero que me expliques. Me dice, este premio se le da al vendedor que más plata le hace ganar a la compañía. No es solamente al que más vende en volumen o en cantidad, sino al que mejor vendió a los planes más altos, al que le dio más rentabilidad, al que su cliente cargó más saldo después y un montón de cosas más. Se medía todo. Ok. Entonces había indicadores que yo podía manejar como el volumen de venta, pero el consumo de mi cliente era otra cosa. Entonces se medía todo. Y yo me puse en línea y dije, bueno, ok, tengo que vender. Tengo que vender mucho, tengo que vender a alto nivel y tengo que vender a gente que use mucho. Ahí ya tenías un norte. Marqué el norte y arranqué con eso. Y la verdad que fui aprendiendo, tuvimos equipos, de esos equipos que yo considero hoy inolvidables en aquella época de compañeros que todos trabajábamos de una manera muy profesional y que cada uno colaboraba, en principio buscaba su beneficio, pero también colaboraba con el equipo y con muy buenos jefes. Y bueno, se fue dando un año súper interesante, un año de competencia. Teníamos una tecnología más vieja que llega personal, ¿verdad? Que hasta hoy sigue con el mismo nombre, ¿verdad? Con una tecnología mejor, era digital. Y teníamos un saque y igual seguimos vendiendo, ¿verdad? Y con la misma mística creo que logramos mantener el liderazgo. Y nada, termina el año, mi primer año, el 99. O sea, eso fue después de la cena. La cena fue en el 98, Claro, diciembre, el 99. y arranca el 99. Y nos vamos a la cena de fin de año y me acuerdo que estaba en el departamento, yo ya estaba casado, ¿verdad? Y yo compartía con mi esposa y le decía, ese premio tiene que ser mío. Hice todo para que el premio sea mío. Y era el día de la fiesta, me estaba bañando y decía, yo hoy voy a recibir el premio. O sea, tenía la convicción de que iba a ser así. En el medio, nuestro gerente comercial, que es un capo, Pablo Mojatelli, en aquella época, había visto que le estaban dando a unos colaboradores que hicieron un sketch, un premio para viajar a Playa del Carmen, destino en aquella época, en el año, imagínate, 99, 2000. Claro, todavía no era tan concurrido el Caribe y compañía, ¿verdad? Era más Brasil. Y él dice, no puede ser que a un equipo que hace un sketch cómico le den un premio tan relevante y al mejor vendedor, al campeón nacional de venta, le enviemos a Río. No. Entonces, nada, o sea, él cambia el premio, ¿verdad? Y cambia el premio a Miami, Cancún. ¡Wow! Dos destinos en el mismo premio. Ok. ¿Verdad? Y nadie me tocó ganar ese premio. Esa noche fue una noche espectacular. Los nervios de punta adentro, pero bien guardados, ¿verdad? Y esperando que digan mi nombre. Luego ya estaba algo, te generó ya entonces cierta seguridad también. Sí, yo sabía que hice mi trabajo, pero uno no tiene la seguridad hasta que dicen su nombre. Claro. Entonces, nada, primero dicen el nombre del tercero, no fui yo, bien. El nombre del segundo, no fui yo, habrá otro. Bueno. Y entonces en ese momento, una fiesta enorme, mucha gente. Le vamos a recibir al campeón nacional de ventas, año 1999. Y nada, Ulises Cabral. Una adrenalina para arriba, ¿verdad? Único ese momento. Pidí, como vos estás diciendo, ¿verdad? Llego al escenario y ahí me cae una de las fichas más interesantes y más responsables
a nivel de liderazgo de parte de nuestro gerente general en la época. Le digo, muchas gracias, le digo, y él me dice, no, me dice, al contrario, muchas gracias a vos. Porque vos hiciste que esto sea posible y porque vos haces que esta empresa sea lo que es. Y ese reconocimiento a una profesión que hasta hoy no está vista como una profesión de primer nivel. El mundo comercial siempre es cuestionado, la gente llega por casualidad, Dani, vos sabés eso, claro, sí. ¿verdad? Y mucha gente sale del mundo comercial sin haberse metido. Porque como lo vio por casualidad, como una posibilidad, mientras busca algo fijo, no se mete del todo y no puede quitar el mayor rédito. Yo me considero una persona que encontró en el mundo de las ventas un camino que con una sana ambición buscó crecer y a partir de eso también logré hacer una carrera corporativa que me permitió y me permite hoy liderar una de las empresas más grandes de recursos humanos a nivel mundial, hoy presente en Paraguay. Y como, pero bueno, desde un inicio ya tuviste mucha ambición también y eso fue lo que generó ciertas acciones y con la actitud que tuviste pudiste lograr ese primer premio, ¿verdad? Sí, o sea, mira, la ambición siempre estaba, la ambición de crecer, la ambición de tener mejores ingresos, como te digo, vengo de una familia de clase media, ¿verdad? Con sus cimientos bien sólidos, ¿verdad? Pero también con sus limitaciones económicas, ¿verdad? Que me hacían ser consciente de que lo que yo quería tenía que ser diferente a lo que yo estaba recibiendo hoy de la mejor manera de mis padres. Y eso iba a venir por mis medios, con los valores que ellos me dieron, pero con lo que yo podía hacer. ¿Verdad? Entonces siempre me apalanqué muy bien en lo que ellos me pudieron dar a nivel de valores y de todo el esfuerzo que ellos hicieron, que siempre fue lo mejor. Para el siguiente nivel tenía que hacer un esfuerzo por mi parte, entonces siempre fui ambicioso, claro. Siempre fui visionario y siempre quise crecer y las ventas me ayudaron a crecer rápido. Fue una linda escuelita entonces la parte de las ventas. ¿Cuántos años estuviste en la parte de las ventas contigo? Bueno, o sea, propiamente como vendedor fueron 3 años y medio de seguido. 3 años y medio. De seguido. Ok. Para hasta los 26, 27. No, hasta el 2002 más o menos, donde yo paso a formar parte de un equipo de élite para formar el equipo de cuentas corporativas de Tigo ya en aquel momento. Pero, a ver, yendo un paso atrás, yo me considero por sobre cualquier cargo o reconocimiento que tenga, siempre me considero vendedor. O sea, mi ADN es comercial. Yo soy un vendedor siempre. Y ya considerar que la carrera corporativa que pude hacer se hizo a través de las ventas y van a culminar siendo exitosos. O sea, mis pasos van a ser exitosos a través del mundo comercial. Yo creo que hoy el líder, si no es comercial, no es un líder completo. Entonces me preguntan, ¿hasta cuándo fui vendedor? Sigo siendo vendedor y creo que voy a morir siendo vendedor. ¿Y cuáles son algunos tips que le podría dar a un vendedor que está iniciando, por ejemplo, con las ventas? Yo creo que hay muchos paradigmas a romper. Ajá. O sea, el primer punto es que la venta termina siendo una profesión. O sea, las ventas termina siendo una profesión y uno tiene que considerarse en ese sentido muy profesional y tiene que encarar el mundo comercial de una manera profesional. En primer lugar, tiene que tener mucha estructura de disciplina, mucha estructura de responsabilidad, mucha ambición sana por sobre todas las cosas, porque uno en el proceso comercial busca vender y ganar plata, pero yo creo que la buena venta es la que logra el cimiento del crecimiento. Vender mal no sirve, al contrario, creo que en algún momento es pan para hoy, hambre para mañana. Y creo que también es muy importante tener un poco una visión sistemática del manejo del dinero cuando uno gana bien en el mundo comercial, porque si no uno se pierde en eso y es lo que te roba después seguir creciendo. Claro, porque muchos empiezan a generar muchas ventas, le generan unos ingresos muy importantes, pero también lo administran mal. Claro, y eso es lo que no le da la posibilidad de seguir creciendo. Vi muchos compañeros pasar muy buenos momentos hipotecando su futuro después. Así que es súper importante poder ser conscientes del uso del dinero también y de esa manera inteligente de manejar lo financiero en el mundo comercial. ¿Cómo lo manejabas de manera inteligente en esa época? Como te dije, yo tuve la suerte de tener muy buenos compañeros y como eran mayores, tenía como un grupo de compañeros que me solían dar consejos, me decían, ahorra tu plata, en primer lugar. Otra de las cosas que no te dije y es como un pasito atrás, yo me casé muy joven. Tengo la bendición de seguir casado hoy con Lourdes, que es mi esposa, y ella me ayudó mucho
a poder ser un punto de equilibrio en ese momento en el cual probablemente si yo no estaba casado y con muchos ingresos, o sea, mis gastos iban a ser mayores y iban a ser muy irresponsables. Claro. Al estar casado ya era como un contexto de decir, ya tengo la responsabilidad de construir un poco de patrimonio para mi familia y hacerlo de la manera correcta. Y nada, fui ahorrando, fui aprendiendo de compañeros que fueron invirtiendo en bienes raíces ya en aquella época, sin tener toda la fuerza que tiene hoy. Claro. ¿Verdad? Pero a precios muy accesibles y muy diferentes a lo que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, claro. aprovechar el flujo de ingresos que uno tenía en aquella época era súper relevante para poder invertir bien y tener beneficios a hoy. Ya destinabas entonces ya parte de tus ingresos en inversión en bienes raíces. En inversiones y por sobre todas las cosas, mi primer desafío fue hacer mi primera casa. Así que tuve la posibilidad a los 25 años de terminar la primera casa junto con mi esposa y bueno, tener un poco ese patrimonio que vino 100% del mundo comercial. Me habías comentado la vez pasada que también invertías de cierta forma en la parte de tu negocio. Sí. En la parte del negocio como vendedor también, ¿verdad? Invertí en mi estructura, claramente. O sea, pero eso no era una exigencia que te daba a ti. No. Al contrario, creo que fue una decisión. Y a eso yo le llamo profesionalizar el mundo comercial. Porque no todas las empresas te van a poner todas las herramientas. Entonces, si bien trabajaba en una empresa de telefonía celular, había un límite para llamar y un montón de cosas más. Y si ese límite me tocaba y yo tenía que hablar con un cliente y no tenía saldo, era mi responsabilidad tener saldo. Y había muchos compañeros que no hablaban con los clientes y esperaban volver a la oficina para usar el interno para hablar. Pero se le perdió el momento. Entonces yo siempre invertí en que mi logística funcione, en que no me falte saldo, en que el auto esté bien, en que no falte combustible y que esa dinámica me permita a mí tener mayor posibilidad de contacto para vender más. Una anécdota, en el medio cuando arrancaba, me robaron el auto. ¿Te robaron? Me robaron el auto. La suerte fue que en el momento en que me roban el auto tenía teléfonos que valían $2.500 cada uno. Dios mío. 4. Los teléfonos valían más que el auto. ¿Te robaron con el...? No. Tuve la suerte de pensar y decir, voy a bajar los teléfonos. Pero más que nada pensando en que me rompan el vidrio y me roben los teléfonos. Nunca que me roben el auto. Entonces saliendo de la casa de mi novia, porque fui a visitarle en aquella época, salgo y miro y no veo el auto. Voy avanzando, no veo el auto. Llego y ya no está el auto. Y el auto era mi medio de trabajo. Aparte de que era mi medio de transporte, era mi medio de trabajo. O sea, todos los días me iba a trabajar con eso. Pero vos trabajabas con ese auto. ¿Y qué hiciste después? ¿Cómo empezaste a vender? Y fue muy simpático porque empecé a darme cuenta que sin auto, primero dependía del tiempo de los demás. ¿Por qué? Porque tenía que con ellos. Pedirle a alguien que me lleve, a alguien que me busque y un montón de cosas más. En primer lugar eso. Segundo, me convertí en una molestia. Porque la gente te ayuda un par de veces y en la tercera a lo mejor ya le coincidí con alguna cosa que tiene que hacer y no puede. Entonces yo no quería ser una molestia para mis compañeros o para la gente que me podía ayudar. Y tercero, y lo más importante, era que vendía menos. Porque dependía del tiempo de los demás. Entonces rápidamente me fui y hablé con un taxista que estaba a 2 cuadras de la oficina en una parada de taxi y le digo, ¿cuánto sale poder alquilar el auto desde las 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde? Me dice, eso es un día entero, me dice el señor. Sí, un día entero. Me dice él, 150.000 guaraníes el día. En aquella época. Entonces hice los cálculos de cuánto yo vendía sin auto. Y lo que yo dejaba de ganar por no tener auto. Porque yo sí tenía auto, podía vender mucho más. Claro. Entonces hice la relación. Terminaba yo ganando un poco más, pagando el taxi y vendiendo lo mismo de siempre. Entonces fue como invertir y dejar de ganar una parte de la comisión, pero seguir vendiendo mucho en aquella época. Entonces me servía y alquilaba el taxi desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Por ahí me manejaba en el auto como si fuera que era mío. Y nos íbamos a los clientes a visitar zonas y a generar ventas en un auto. Y el taxista se hizo mío. Tomábamos tereré y un montón de cosas ya en aquella época. ¿Y tenías que cumplir alguna meta mínima para poder cubrir eso? Teníamos una meta. Y hay un tema también que es importante, que es como, no un tip, pero creo que es algo que tiene que ver con el cimiento para ser un buen vendedor. La meta de la compañía para mí, terminó siendo siempre la meta de la empresa, nunca mi meta. Mi meta siempre fue superior a la meta de la empresa. Y yo siempre decía y le digo a los comerciales que trabajan hoy con nosotros, que la meta de la empresa termina siendo algo que se debe cumplir y nada más. Lo más importante, eso es lo mínimo que hay que hacer.
se da por hecho de que se va a hacer en un mundo profesional de ventas, ¿verdad? Ahora, lo más importante es tu meta. ¿Y cómo establecías esas metas, por ejemplo? Cuánta plata quería ganar y cuánta plata necesitaba. Claro, ahí arrancabas. Y a partir de ahí dividía esa plata en la cantidad de ventas que tenía que hacer por mes. Y a partir de ahí dividía esa cantidad de ventas por mes en cuántas ventas por día tenía que hacer. Claro, y sabías ya Y sabía visitas tenía que cuántas visitas tenía que hacer para poder lograr la cantidad de ventas que tenía que hacer por día. Estadístico. Estadístico y sistemático. Tal es así que tenía un cuaderno que marcaba las cantidades de ventas que tenía que hacer por día. Y si no hacía por día esa venta, al día siguiente debería recuperar la venta que no hice. Nunca una venta no hecha el día anterior se podía perder. O si no, yo no llegaba al límite de ingresos que quería tener en el mes. Rescato muchísimo esa cuestión de la actitud que tuviste, porque a todos nos puede pasar ciertas situaciones que nos pueden dificultar nuestra situación, ¿verdad? Pero en vez de ser pesimista, decir, pucha, me robaron el auto y estar con la mentalidad de a mí nomás luego me pasan estas cosas, tomaste acción rápidamente y te pusiste a buscar una solución de manera inmediata para seguir produciendo, ¿verdad? A veces no es la solución más barata, pero es la solución que funciona y hay que tomar ese tipo de cosas. Recuerdo que en algún momento, yo siempre digo que el mundo comercial y el mundo del vendedor es como un jugador de fútbol, ¿verdad? Y estaba con la pólvora mojada, no metía goles, no vendía. Me acuerdo que tuve la posibilidad de ir a vender en Coronel Oviedo a un cliente que me llamó y me dijo, yo quiero 2 líneas. Coronel Oviedo. La gente no se iba a Asunción a Coronel Oviedo para vender. Claro. Es más, mis compañeros dejaban esa oportunidad. Y vos aprovechabas. Me fui. ¿Sabes por qué? Solo por el hecho de volver a firmar un contrato que sea venta y que eso me dé otra vez de vuelta la motivación y quitarme un poco de esa racha negativa de no vender 2 o 3 días. Yo consideraba mucho que en el momento que me acostumbre a vender mucho, voy a seguir vendiendo mucho. En el momento que me acostumbre a no vender, voy a dejar de vender. No me venía la palabra hace rato, pero es la victimización. Sí. Eso es un factor que ocurre bastante en los vendedores principalmente, que siempre se victimizan. Siempre es yo luego no tengo, yo luego aquello, yo luego no tengo contactos, yo luego no tengo movilidad. Entonces la parte de la victimización yo creo que es uno de los peores enemigos que puede tener un vendedor. Yo creo que cualquier persona, Dani, yo creo que la persona que esté en el rol de víctima siempre va a perder. Yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer para poder cambiar su situación. Y bueno, depende mucho de la actitud y la visión que tenga. Y en el mundo comercial eso es un error clave, ¿verdad? La gente que vive el mundo de la víctima y esperan que les den todas las herramientas servidas, ese es el que menos vende. Y sí, es complicado. El vendedor tiene que tener actitud. Actitud y ambición. Perseverancia y ambición. Ambición también, sí. Justo ahora te comenté que acabamos de estar con Víctor Cárcena. Sí, Capo Víctor. Víctor mencionó lo mismo, ¿verdad? Él se considera también, él se autodenomina como vendedor nato y menciona lo mismo, ¿verdad? Que el tema de la ambición para él fue bastante importante para el éxito de toda su carrera. Que creo que también que coincide acá en tu caso, ¿verdad? Hay que pensar en grande siempre, Dani. Hay que pensar en grande, hay que creer que es posible y después de eso hacer la estrategia para llegar a ese camino. En ese momento, ¿tuviste un para qué o un por qué? ¿Por qué querías ser? Siempre fui competitivo. Okay. Entonces ese nombre de campeón nacional de ventas ya me llamó solamente por el nombre. Quería ese puesto, ¿verdad? Y siempre fui ambicioso y quería tener condiciones diferentes de mi vida. Entonces vi que el camino comercial me llevaba a eso. ¿Verdad? Después tuve también la posibilidad de elegir cómo se iba transformando mi mundo comercial a un mundo corporativo. Ok, ¿cómo fue eso? Y fue un tema estratégico de decisión en mi vida. Recuerdo que arranqué muy bien en el mundo comercial, gané el premio de campeón nacional de ventas 2 veces. Ok. O sea, superaste los ingresos de los 5.000 en esa época a los 25, 26 años más o menos, ¿verdad? Y después me tocó ya ser jefe de un equipo comercial. Y antes de eso, como los ingresos de todos los comerciales que eran buenos en aquella época eran interesantes, me llama mi jefe, como te decía Pablo en aquella época, y me dice, vemos en vos condiciones de liderazgo. Puedes llevar adelante un equipo, pero tenés que tomar una muy buena decisión en tu vida, me dice. Tenés 2 caminos, cualquiera de los 2 son correctos. Puede ser
un muy buen vendedor y ganar mucha plata, porque los vendedores ganan mucha plata, inclusive más que un gerente general, cuando las cosas salen muy bien. Totalmente. ¿Sí? O hacer una carrera corporativa que te permita liderar equipos y el día de mañana ser gerente comercial o ser gerente general de una empresa. Pero tenés que entender que para ese camino vas a resignar ingresos. Porque una persona que ya tiene un cargo de liderazgo no puede ganar el mismo volumen de ingresos que es lo que gana un vendedor por comisiones. Ok. Entonces era apostar a una carrera corporativa de liderazgo, pero resignar ingresos. O decidir quedarme con los ingresos de vendedor, pero sin hacer la carrera corporativa. ¿Y qué viste? O sea, ¿cuál era el pro y contra de cada cosa? O sea, En tu situación. en mi situación era dejar de percibir ingresos que podía percibir como vendedor, Ajá. ¿verdad? En detrimento de crecer como un líder dentro de la empresa. ¿Te llamaba la atención? Me llamaba la atención y siempre quise liderar equipos. Ok. Entonces, nada, me tocó resignar un poco esa parte económica por hacer el proceso de llevar adelante equipos de trabajo, ¿verdad? Y creo que elegí bastante bien, ¿verdad? Porque me tocó ser coordinador, supervisor de equipos, después ya liderar proyectos mucho más importantes, ¿verdad? Y bueno, y esa apuesta hoy me permite estar al frente de una de las empresas más importantes de Paraguay en recursos humanos. ¿Y por qué crees que Pablo en su momento te vio como un líder? A ver, habían algunas cuestiones puntuales que yo vi como fortalezas mías en aquel momento. Siempre me involucré mucho en los procesos. Yo nunca fui un vendedor de vender y dejar ahí que la gente del área administrativa gestione las otras partes. Siempre me involucré, le daba feedback al cliente. Estaba con mucha relación directa con mi jefe, viendo los números, analizando estrategias, cómo podemos hacer para vender más. Y creo que fueron condiciones que se apreciaban para un coordinador de equipo en aquel momento, ¿verdad? Saber estrategia, manejar números. Siempre fui muy numérico. En aquella época la barrera no era digital, la barrera era saber usar la computadora. O sea, yo era muy hábil con los números, manejaba muy bien Excel, las planillas, las proyecciones. Entonces en ese sentido también eran como cosas que iban a ayudar a eso. Y bueno, evidentemente se notaban condiciones de manejo de equipo y de trabajar con la gente. Fui aprendiendo mucho. Me costó al principio liderar mi primer equipo de trabajo con mis propios compañeros. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste? Y bueno, cuando pasaste de... Muy exigentes. Primero, el entender de una manera, no digo que equivocada, pero de una manera no muy clara de que liderar equipos no es solamente generar resultados. Es lograr un equipo consistente y que esté en buenas condiciones para poder generar los resultados. No hay resultados sin equipo. Y al principio yo me aboqué mucho al resultado sin pensar mucho en el equipo. Y el equipo me levantó la mano y me dijo, bueno, así no podemos seguir con la presión, no podemos seguir con este tipo de escenarios en los cuales realmente a lo mejor la exigencia sea alta, pero no estamos viendo qué necesitamos también nosotros. Y me tocó mucho con mi primer equipo de trabajo, que fueron mis compañeros. Finalmente después pude aprender, pude reencaminar las cosas con mi jefe directo en aquella época, que también me enseñó mucho y me ayudó mucho a mirar esa parte humana, porque yo venía del mundo del resultado individual. O sea, siempre producía para mí, en mi método y en mi manera, pero ahí tenía que hacer que los demás produzcan. Y era entender un poco también la motivación de cada persona, escucharle, entender qué los lleva de aquí a allá, y a partir de eso cómo se pueden conseguir resultados. Así que fue un inicio que me enseñó mucho, ¿verdad? Y me permitió entender también que la gente es más importante que el resultado, porque si la gente está bien, los resultados se van a dar. Sí, y cómo, o sea, escuchar activamente entonces al equipo. O sea, escuchar activamente, entender sus motivaciones, entender sus estructuras. Y me di cuenta también que en la evolución del tiempo, a mí, por ejemplo, las redes sociales me ayudaron mucho. Ok. ¿Por qué? Porque me permitió verle a mis colaboradores en un modelo de vida que yo no estaba acostumbrado a verle, porque yo le veía solamente en el trabajo. Pero en algún momento en las redes sociales, alguna foto con sus hijos, con lo que estaba estudiando, con lo que le gustaba hacer el fin de semana y un montón de cosas más, me hacían ver más allá del colaborador a la persona. Y eso me permitía conectar mejor. Y a partir de ahí tener también un poco de escenario personal para poder construir una relación
a largo plazo que le permita a él tener mejores resultados. ¿Y qué características vos ves en un buen líder, por ejemplo? A ver, hoy van mutando. Hay algunas cosas que son la base de todo. Yo creo que la constancia, la disciplina, ¿verdad? Esa mentalidad ganadora tiene que estar siempre en un líder, más si es comercial, ¿verdad? Pero hoy hay modelos que te exigen ser más adaptable. Los cambios se dan en corto plazo y en gran escala. Y si yo no tengo la adaptabilidad, es muy diferente. Así que una de las competencias más clave hoy es ser adaptable a los cambios. En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es muy importante también el tema de la comunicación. Si no tengo la capacidad de comunicar y transmitir una visión, voy a ir solo. Entonces la comunicación es fundamental. La estrategia de cómo resolver las necesidades de tu equipo, cómo interpretar las oportunidades de mercado y cómo hacer que esos famosos aceleradores de ventas se puedan dar para generar resultados. Y por otro lado también ir articulando equipos que puedan rendir bien y que puedan crecer en un equilibrio, como yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo hoy, en un equilibrio que sea profesional, económico y por sobre todo personal. No sirve en una empresa que te falte uno de estos pilares. Uno puede tener un buen crecimiento profesional, pero si no crece en lo personal y en lo económico, no está en el lugar adecuado. Si uno crece en lo profesional y en lo personal y no crece en lo económico, tampoco. Y si uno crece en lo profesional y en lo personal y no te pagan lo que te tienen que pagar, tampoco creces bien. Así que es encontrar un poco ese punto de equilibrio y generar ese espacio para que así se pueda dar. Claro. ¿Y cuántos años fuiste entonces? ¿Fuiste liderando entonces el equipo hasta...? Liderando equipos en diferentes lugares. Me acuerdo que hubo un espacio también súper interesante con un desafío que tuve. Me habían ofrecido ir a otro lugar a trabajar. ¿Tema de telefonía o no? No. Era otra empresa totalmente diferente. No era el rubro. Le llegó al dueño de esa empresa, una empresa nacional muy grande, el dato como que yo tenía muy buen performance de gerente comercial y me invitó a trabajar en su empresa. Así que pasé un poco por ese proceso. Finalmente me quedé en Tigo y Gloria Ortega, que era la gerente general en aquel momento, me dice, de una manera así muy desafiante, me dice: si querés ser un muy buen gerente comercial, te pido que te vayas, me dijo. Ok. Que te vayas de TLC. Que me vaya a TLC, que me vaya a la otra posibilidad que tenía. ¿Por qué te dijo eso? Pero si querés ser en algún momento un muy buen gerente general, te pido que te quedes, me dijo. Ah, ok. Porque comercial ya sos, pero lo que te voy a ofrecer te va a dar una visión más amplia que ser un gerente comercial. Quiero que seas el gerente de operaciones de la compañía. Será salir de un mundo comercial a un mundo de operaciones. En aquel momento Telecel Tigo, tenía 63 sucursales alrededor del país. Bastante. Y de mí dependía todo lo que era operaciones con clientes en la casa central ahí de Mariscal López y República Argentina, y también todas las sucursales a nivel país. Y era aprender un mundo nuevo, un mundo que me permitía expandir mi visión de la empresa, el impacto que tiene uno con las decisiones que toma, liderar equipos mucho más grandes, y realmente fue un desafío súper grande. Entonces yo pasé de ser gerente comercial del área corporativa a ser gerente de operaciones de la empresa. Y me quedo en Tigo, hago un proceso de 2 años en operaciones y después voy al mundo de marketing, desarrollo de productos, internet, pricing y manejar un montón de otras cosas más que me permitieron tener una visión holística de la empresa. Hoy, en este momento, en el año 2026, le doy la razón a Gloria. Si yo no hubiera pasado por ese proceso, no hubiera sido hoy un gerente general o el CEO de una compañía. Eso me permitió a mí aprender de todas las áreas. Más que de ser un buen comercial, a pasar a ser un profesional con una visión holística. Operaciones, marketing, finanzas, pricing, procesos, tecnología, y tener como una visión más amplia del negocio. Ok, y después de pasar todo por esa etapa, ¿cómo te llegó la oportunidad de liderar un equipo como la de Manpower? Me toca eso, Dani, de una manera súper relevante. En aquella época Telecel y Tigo estaban creciendo en la expansión en Centroamérica. Okay. Me voy a trabajar a El Salvador por un tiempo. Ah, ¿te fuiste a El Salvador? Sí, me fui a El Salvador 2 años. 2 años. Ahora estuve por El Salvador, trabajando en cuentas corporativas, liderando un equipo grande. A mi retorno, vuelvo a la posición
de gerente comercial del cable. Tigo había comprado Cablevisión y lanzaba Tigo TV en aquella época. Ok. Y me tocó liderar ese proceso. Y ahí me di cuenta que la empresa estaba creciendo mucho, pero que los directivos eran los mismos y no iban a cambiar. Y después de 16 años en aquel momento, tomó la decisión de renunciar. Mucha gente me dijo que estaba loco. Estabilidad laboral, la empresa número 1 del país. Sí. Una carrera corporativa bien hecha, ¿verdad? Y bueno, me decían, es necesario que quiera liderar una empresa, o sea, ser un buen gerente, tío, es relevante. Yo decía, era relevante, pero no es mi destino. Mi destino es liderar una empresa y yo creo que tengo las condiciones. Y si no es acá, va a ser en otro lado. Presentaste tu renuncia. Hicimos un buen proceso, súper bien, muy bien llevado. O sea, yo creo que en ese sentido, Tigo tiene una de las mejores prácticas en el mercado, valora mucho a los profesionales que colaboraron con la empresa. Y bueno, fue una salida súper linda, en buen tiempo, 6 meses de proceso, dejando a la persona que me iba a reemplazar y un montón de detalles más. Salgo yo y en ese momento le digo a mi señora, hay un cambio para nosotros en este momento, ¿verdad? Nos vamos a algo más grande, pero en este proceso tenemos que ser precavidos. Ok, pues no sabías qué. No sabía qué. Yo le dije, necesito 6 meses para tomar la mejor decisión. Te bancó. Así que me voy a dar 6 meses de tiempo para tomar la mejor decisión. Y no eran 6 meses sabáticos. Eran 6 meses para tomar la mejor decisión de cuál sería mi siguiente paso profesional. ¿Eso fue a los cuántos años? Fue a los 37 años. A los 37 A años. los 37 años, sí. Muchas cosas y tal. Sí, a lo largo entre los 23 y 37 fueron Sí, muchos años cambiar. de Telecel y de Tigo. Mucho crecimiento. Mucho crecimiento, muchas anécdotas, o sea, muchos desafíos, cosas que tuvimos que encaminar y bueno, que fueron relevantes y bueno, a partir de eso también mucho aprendizaje. Entonces nada, salgo, días después de salir de Tigo, me llaman ya para ofrecer algunas cosas y yo no quería agarrar y me tocó hacer algunas consultorías en ese momento mientras había oportunidades. Ya me habían invitado de Manpower Group en febrero, el proceso no prosperó. Porque ellos estaban con algunas decisiones todavía que tomar y que no era el momento. Pero Manpower Group ya estaba ya acá. Ya estaba casi. Manpower tiene hoy más de 30 años en el mercado. Pero Manpower Group es una empresa de dónde? Manpower Group es una multinacional de recursos humanos, la primera en el mundo. Está presente en 80 países. Mira. Y tiene sede en Milwaukee. Ok. Y Manpower Group Paraguay es parte de Manpower Group Global. Bueno, tiene una presencia y hoy reportamos nosotros a México y de México a Milwaukee directamente. Somos una multinacional. O sea que, pero al inicio no se dio entonces. No es que no se dio, el proceso estaba un poco más demorado, ya habíamos tenido contacto en febrero. Fui viendo alternativas, trabajando en consultorías súper relevantes. Me tocó incluso viajar mucho, ¿verdad? Recuerdo haber colaborado con algo muy inédito, una ONG que se llama Saraki, que estaba en un proceso de buscar patrocinios a nivel privado. Hicimos un proceso en el cual al principio entré como profesional y a partir del segundo mes le dije yo no puedo cobrar más nada, me enamoré de la causa. Hicimos un proceso súper lindo y terminó siendo reconocido a nivel mundial y fuimos a presentar el modelo a Washington. Mira. Así que fueron cosas bastante lindas que fueron pasando en aquella época de mi vida. Y en mayo me invitan de Manpower Group a decir nuevamente y me llaman a decir que el proceso está abierto. Y tenía 3 opciones sobre la mesa. Tenía una inmobiliaria, tenía la posibilidad de sumarme a un banco y tenía la posibilidad de sumarme como gerente comercial a Manpower. Y tomo y decido Manpower. Me gustaba recursos humanos, mi propósito es transformar la vida de los paraguayos a través del trabajo. Ese es tu propósito. Sí. E impulsar al talento paraguayo al más alto nivel. Me tocó mucho ver en mis inicios laborales cómo las posiciones de liderazgo eran cubiertas por extranjeros, argentinos, chilenos, brasileños. Y yo decía, ¿por qué el paraguayo no puede? Entonces, nada, yo decía que el paraguayo sí podía y buscaba un poco ese espacio. Decidí irme a Manpower Group por eso. Y hoy me siento muy feliz porque eso sigue hoy motivándome y ese propósito de transformar la vida de muchos jóvenes hoy y de muchos profesionales a través del trabajo se da día a día en Manpower Group. Bueno, hoy estamos muy felices de que más de 7.000 paraguayos consigan trabajo por año a través de nuestra empresa. Wow, es un trabajo y un rol muy importante la que estás tomando hoy, impactando en la vida de tantos paraguayos. Me parece algo... Cambia la vida, Dani. Imagínate vos recibir una llamada y decir, o sea, y escuchar, el trabajo es tuyo.
A partir de ahí puedes pagar tu universidad, puedes pagar las deudas, ayudarle a tu mamá, comprar algo. Es un tema súper relevante e importante. Sí. ¿Y qué implica? ¿Y cómo? Y después ya, o sea, ser gerente comercial. Sí, me tocó ser un año de gerente, tener un año de gerente comercial y a partir de ahí, bueno, se retira el CEO anterior y se abre la posibilidad y bueno, yo concurso y a partir de eso, pasando por un assessment que se hace a nivel regional con candidatos de afuera, Ujú. me dan la posibilidad y se dio eso que yo decía que se tenía que dar, que el paraguayo tenía la posibilidad y bueno, fui uno de los primeros paraguayos en liderar una empresa multinacional en Paraguay. Ok. Qué bien, felicitaciones, felicidades. Gracias. La verdad que muy inspirador toda la historia que estamos escuchando de todo esto. Ya llegué a escuchar que varios excelentes personas y con mucha habilidad salieron justamente en Tigo en su época. Conozco a varios. Yo creo que el mundo de la venta es algo increíble porque te genera mucho o sea, es un trabajo de mucho autoliderazgo al inicio, que después de autoliderarte pues tenés la posibilidad de liderar a otros. Entonces me parece que es hoy una profesión bastante respetable que mucha gente desea. Y hoy se hizo relevante, o sea, Ujú, no solamente por el ingreso, sino por la capacidad de proyectarte en un crecimiento profesional. ujú. Antes se le miraba al vendedor como el que ganaba mucho y vendía mucho, pero que no podía crecer ni liderar. Ahora no. Ahora hoy no creo que exista la posibilidad de llevar adelante una empresa sin ser comercial. Genial. Acá tengo algunas preguntas, una pregunta que tengo. ¿Alguna vez pensaste en rendirte durante todo este tiempo? O sea, no puede ser que todo siempre haya sido excelente. No, siempre hubieron, o sea, siempre hay ¿Tuviste momentos duros, estaban momentos de duros? duda. Ajá. Yo soy muy positivo Ujú, y por sobre todas las cosas, mi virtud principal es la perseverancia. mm, Entonces sé que puede costar más. Pero es muy difícil que yo me quede quieto. Voy a buscar la forma. mm. Entonces rendirme no. Y me pasa mucho, te conté que yo corro carreras, Sí, ¿verdad? Carreras de mucha distancia, de muchos kilómetros, ¿verdad? Y ahí yo me doy cuenta que no es necesario ser el más rápido, sino es ser persistente y tener la fuerza de voluntad para poder hacer el siguiente paso y llegar a la meta. me dijiste que corres 42 kilómetros. Sí, no, me toca correr carreras entre 20, 30 y algunas mayores de 50 kilómetros, así que realmente es súper interesante y es un momento en el que yo me encuentro conmigo mismo, ¿verdad? Ahora, yendo un poco al punto, o sea, sí, obviamente momentos duros, durísimos, momentos en los cuales yo me sentí mal, Mm. pensé que no podía, pero siempre buscando alguna fuerza interna que me motive para encontrar un camino para llegar. Y muchas veces me di cuenta que el camino que yo veía como el único, no era el único. Pensando un poco más y buscando una alternativa, siempre iba a haber alguna forma de llegar, aunque sea diferente. Excelente. Podría costar más, pero siempre se podía llegar. Mencionaste que, bueno, tuviste buenos mentores, Así mismo. excelentes mentores quienes te ayudaron a toda la parte del crecimiento. Eh, ¿Te capacitabas también? Sí, es un tema relevante para el mundo comercial. Sí. Hasta ahora. ¿Qué tipo de capacitaciones? Mira, en aquella época al principio, mucho de profesionalización en ventas, Ok. ¿verdad? Y mucho también de liderazgo, Ujú. ¿verdad? Es mucho también de habilidades de comunicación, de persuasión, súper relevante en los momentos que tenía que trabajar mucho ya en manejar equipos, ¿verdad? Ok. Y mucho de coaching, ¿verdad? No el coaching tradicional de hoy, sino el coaching de equipos, ese coaching duro de cómo liderar equipos de la mejor manera. Así que siempre estuve formándome. Después en temas súper importantes de dirección, de estrategia, ¿verdad? Y hoy mucho en tecnología. Siempre hago por año mínimamente 2 cursos nuevos que me permitan estar a la vanguardia, porque esto avanza muy rápido y si es que te quedas quieto, ya estás desfasado. ¿Y algún libro? ¿Solías leer libros? ¿Solías leer libros? Libro de cabecera, 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Ok. ¿Qué es lo que te gustó? O sea, que yo leí ese libro, pero no me llegó tanto, no entendí Y bien. para mí es como la base, Ajá. ¿verdad? De cómo uno puede primero lograr la victoria interior para lograr la victoria exterior. ¿Verdad? Entonces tiene 7 hábitos y 7 procesos que uno tiene que ir llevando adelante, ¿verdad? En primer lugar, la victoria privada con uno mismo para después tener la victoria, como dice el libro, la victoria pública, ¿verdad? Y habla mucho de cómo manejarte y cómo enfocarte en los temas que vos podés controlar.
para después ampliar tu círculo de influencia. Hay un círculo de preocupación en donde uno dice, esto me preocupa y tengo que enfocarme sobre lo que me preocupa, en lo que yo puedo controlar. Y en la medida que yo pueda controlar esas cosas, el círculo se va ampliando y lo que me preocupa ya entra en mi círculo de influencia, ¿verdad? Entonces, un ejemplo mío, me preocupaba mucho el desarrollo de la gente y el talento en Paraguay, y haciendo las cosas adecuadas, hoy yo puedo estar trabajando en el mundo del talento, en la empresa más grande de Paraguay y del mundo, e impactar no solamente en lo que a mí me importa, sino en la vida de muchos paraguayos con posibilidades de trabajo, ¿verdad? Así que ese libro es, para mí, de cabecera. Otro libro de cabecera y de la vieja escuela, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Es un excelente libro. Hasta ahora. De hecho, mi hija, el fin de semana pasado, estaba leyendo ya la nueva forma, ¿verdad? O sea, el nuevo formato. Entonces, la nueva edición ya con ajustes, con los temas tecnológicos y un montón de cosas más, ¿verdad? Pero es excelente y sigo teniendo ese mismo libro, ¿verdad? Y el que más me gusta, el que me marcó en mi vida, se llama Vender una forma de vida, de Zig Ziglar, que es cómo transformar la vida de esa persona que intenta entrar al mundo de las ventas y no sabe cómo, y transformarse de un principio de vendedor a un vendedor profesional, teniendo en cuenta que es parte de la vida vender. Okay. Excelente. ¿Cuáles son los desafíos que tenés hoy como CEO de Manpower Group? Son muchos. El principal es liderar siempre estando vigente. ¿Cuál es el...? Trabajamos en dos escalas. Trabajamos en dar servicio a muchas empresas. Ahí tenemos más de 3.500 colaboradores nuestros que están en diferentes empresas nacionales y multinacionales dando servicio. Okay. Y tenemos un equipo propio, un staff de más de 120 colaboradores. Entonces, bueno, tenemos ahí mucha interacción con los clientes, siempre buscando entender qué les motiva, cuál es la necesidad y a través de eso cómo puede colaborar el equipo de Manpower Group a que ellos obtengan resultados. Y por otro lado también liderar nuestro equipo y haciendo un poco la sinergia entre nuestro equipo y los clientes y el mercado. Yo creo que hay muchas cosas que me motivan, ¿verdad? Pero principalmente es desarrollar líderes adentro de la compañía que puedan crecer y que puedan expandirse. ¿Y cómo desarrollas líderes? Porque eso es uno de los desafíos que tengo también de querer... Vengo de una escuela, que es la de Tigo, en donde era natural generar espacios para desarrollar líderes. Como te dije, me di cuenta después de que toda la gente que trabajó conmigo en línea directa se quedaba en mis posiciones cuando yo crecía. Entonces yo le hacía crecer a mis colaboradores. Yo veía muchos equipos que tenían que traer gente de afuera. En todos los casos donde yo me fui a una posición mejor, se quedó mi número 2 en mi posición. Claro, le diste el paso. Trabajamos para que se pueda dar, porque evidentemente el mérito es más de él que mío. Pero yo sí pude generar el espacio para que se pueda dar y se le pueda reconocer. Entonces yo lo hice de una manera a lo mejor inconsciente o indirecta, pero ya veo que es un patrón y que funciona. ¿Y cómo hacer eso? Y trabajando de una manera directa, con una conversación cercana, con mucha exigencia, con las cosas claras de inicio y bueno, acompañar un poco el proceso de la gente entendiendo su mundo personal y sus desafíos profesionales. ¿Sabes? Me parece que eso es muy importante, ¿verdad? O sea, si yo me miro solamente los resultados que la persona me pueda dar, estoy viendo una parte nomás. Y en algún momento eso se va a hipotecar. Pero si yo veo su mundo personal y veo su potencial profesional, uniendo eso creo que se puede potenciar un buen resultado sostenible, por sobre todo. Genial. Uno de los motivos por los cuales yo empecé este podcast era justamente para tener la excusa, entre comillas, de poder sentarme y hablar y conversar con gente exitosa como vos. Y hay algo que el año pasado estuve en una convención de John Maxwell. No de John Maxwell. Sí, de John Maxwell, perdón. Y él mencionó justamente una de las preguntas. Él menciona que mensualmente él se había puesto un objetivo de almorzar o cenar con alguien de la que pueda aprender, ¿verdad? Y le hacía ciertas preguntas, ¿verdad? Y una de esas preguntas, por ejemplo, es, y que me gustaría hacerte es, ¿cómo te aseguras de agregar valor a las personas todos los días y no solo cuando hay resultados? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante entender que uno puede generar valor cuando uno está entero y en eje. O sea, yo no puedo generar valor si es que no puedo transmitir un espacio de crecimiento para la otra persona desde mí mismo. O si no, va a ser poco sostenible. Entonces yo creo que a través de mis valores, de mis principios y mi enfoque, puedo permitirme expandir mi visión en los demás y poder expandir la visión de ellos en mí. Entonces es mucho entenderme a mí mismo, saber que puedo proyectar en los demás y mostrarme abierto a que ese proceso sea un proceso sinérgico que me permita
a mí aprender de la persona para poder ayudarle. Claro. Muchas veces uno viene para dar recetas. Ujú. Ahora, yo creo que nosotros no estamos para dar recetas, estamos para hacer que las respuestas se puedan dar de una manera sinérgica. Hay una frase súper relevante que dice, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Mm. Pueden pasar muchos maestros en tu vida, pero si vos no estás Perfecto. preparado, vos no vas a poder aprender de ese Tenés espacio. que... Entonces es súper importante poder encontrar cuál es el espacio de la persona para que le pueda sumar. Y que otra de las preguntas también que yo recuerdo que había era ¿qué acciones tomás hoy para seguir creciendo? En primer lugar, Intencionalmente. yo converso mucho conmigo mismo. O sea, hay un diálogo interno que me permite evolucionar, darme cuenta de lo que hago mal, en qué me equivoco y en qué tengo que mejorar, y de lo que puedo hacer bien y en lo que yo puedo impactar a través de eso. Para mí hoy, Dani, es un examen final todos los días. Tratar de corregir lo que yo como humano puedo tener en algún error o en alguna cosa que haga mal, tratar de minimizarlo y también tratar de potenciar las cosas buenas que yo hago. Pero ese diálogo interno me permite a mí poder influir en el crecimiento mío y en las demás personas. Excelente. ¿Algún mensaje o experiencia de vida que nos puedas dejar como aprendizaje hoy? Mira, lo primero que yo te puedo decir es, hay que ser auténtico, hay que pensar en grande y hay que pensar que se puede lograr lo que uno se propone. Muchas veces nos limitamos nosotros mismos y el límite está en la cabeza. Ahora, cuando le pones corazón, cuando le pones pasión a lo que vas a hacer, cuando le das diseño y estrategia y le pones alma, vida y corazón, todo es posibilidad. Así que ese es mi mensaje. Excelente. ¿Y hay algo más que te gustaría comentar antes de ir acabando este episodio? No puntualmente sobre lo profesional, sino sobre este espacio. Considero que realmente es de mucho aporte. Te dije que ya conocía Sin Plan B y me gustó mucho el nombre porque en muchas cosas de mi vida yo me di cuenta que no había una chance de fallar. O sea, no había un plan B. Claro. El plan era el A y teníamos que lograr el objetivo, no importa cómo. A lo mejor ir a un modelo diferente o por caminos diferentes, pero el objetivo tenía que lograrse. Entonces, nada, agradecerte el espacio, felicitarte. Soy un fan de cada uno de los episodios y bueno, yo me siento privilegiado de poder acompañarte en esta tarde. No, por favor, Ulises, creo que en este episodio entendimos y comprendimos muchas de las características de un buen vendedor, del por qué el vender es algo tan apasionante, que en realidad ya vender en realidad hoy es una profesión y es así como tendríamos que ir viendo para seguir escalando. Y nada, muy feliz de haber escuchado y aprendido principalmente toda la experiencia que vos nos comentaste en este episodio. Así que nuevamente agradecerte mucho y nada, con esto ya creo que podemos ir acabando el episodio de hoy. Excelente, Dani, muchas gracias. Seguimos ahí en línea y en contacto. Gracias. Un placer. Para ir, antes de que se vayan la gente de la audiencia, a nosotros nos ayuda mucho que comenten, que nos den like y si ustedes creen que le pueda aportar a alguien la historia de Ulises, le agradeceríamos muchísimo que puedan compartir también este episodio de Sin Plan B. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Sin Plan B. Hasta luego.